conocimientos adquiridos. Como les dije previamente, la biomecánica, la fisiología muscular, ¿sí? La fisiología del sistema nervioso y también lo que tiene que ver con las técnicas evaluativas, porque nosotros para poder desarrollar la planificación de una reeducación debemos conocer los diferentes valores y qué significa cada uno de ellos, para poder a partir de eso plantear una estrategia de trabajo. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso rápido, cualquier cosa ustedes me interrumpen, ¿sí? De esa manera no quiero que se queden con las dudas. Como les decía, entonces nosotros vamos a trabajar sobre el sistema muscular, ¿no es cierto? Específicamente en una parte de esta reeducación vamos a concentrarnos mucho en lo que es la estructura muscular aislada, lo que nosotros llamamos analítico, ¿sí? Pero no podemos dejar de ver que ese músculo no es independiente y no trabaja disociadamente de forma aislada, sino que tiene una conexión con el sistema nervioso que es el que le proporciona el estímulo y que le da la orden para poder ejecutar su tarea. De esa manera nosotros vemos el circuito que está a partir de la motoneurona, vemos el nervio y de qué manera se distribuye la estimulación, ¿no es cierto?, a partir de las terminales nerviosas. Cada una de esas terminales nerviosas agrupa un número de fibras musculares a que a la vez reciben su propia estimulación a través de la terminal nerviosa, ¿no es cierto? A ese agrupamiento nosotros lo vamos a llamar unidad motora. La unidad motora de un músculo entonces va a estar representada por ese número X de fibras musculares que están, digamos, unidas por la estimulación. Entonces aquí tenemos presente entonces que la estructura muscular va a estar formada por un sinnúmero de unidades motoras que en un momento preciso pueden sufrir algunas alteraciones, como ser la hipotonía, la hipotrofia, ¿sí? Pero por sobre todo lo más común es tener determinado número de unidades motoras fuera del trabajo, que nunca entra en el trabajo. Entonces el trabajo de las unidades motoras se deberían dar a modo de alternación, como que hacen una posta, van trabajando una sobre otra y de esa manera se van sumando y van desarrollando la fuerza, fuerza que se va a dar en una determinada unidad de tiempo dependiendo del requerimiento, del tipo de trabajo que se realiza, ¿sí? Bueno, para eso vamos a recordar otra vez una estructura muscular, cómo la clasificamos, ¿sí? Tenemos los músculos fusiformes, que está caracterizado por aquellos músculos largos, que si recuerdan ustedes cuando dábamos unidad transversa en biomecánica, que nos representaba la capacidad de trabajo del músculo dependiendo de la cantidad de secciones transversas que presentaba. En este caso, un músculo fusiforme lo podemos tener más o menos clasificado en músculos que desarrollan menor cantidad de fuerza, tienen menor capacidad de desarrollar fuerza, pero sí son capaces de realizar grandes o amplios movimientos porque tienen una gran capacidad de acortamiento y que lo realizan con una velocidad considerable. Entonces, ese tipo de característica que nosotros ya tenemos como impuesta por la clasificación, nosotros ya a partir de ese dato, nosotros podemos considerar una determinada línea de trabajo en la reeducación. Entonces, el conocimiento de la estructura muscular desde el punto de vista de su clasificación a partir de la unidad de la sección transversa, a nosotros nos permite tener ya como predeterminado un lineamiento de trabajo. Y después tenemos los penniformes, que son aquellos que están formados por
diversos vientres musculares que por ende, por su característica, van a presentar mayor cantidad de unidades transversas, lo que nos va a significar a nosotros que estamos en presencia de un músculo que presenta gran capacidad de fuerza, de desarrollo de fuerza, porque esa distribución de las unidades motoras le permite desarrollar y mantener la fuerza, o sea, en calidad y en cantidad. ¿Vamos hasta allí? Esto es simple repaso. Ahora sí, esto es importante porque nosotros podemos clasificar a los músculos según la relación de sus inserciones proximales y la articulación que mueven. Esto está referido con mayor precisión, ¿no es cierto?, a los músculos que son biarticulares, que tienen la posibilidad de modificar esa relación de acuerdo hacia dónde dirigen la fuerza y qué palanca articular es la que van a accionar. De esa manera nosotros podemos identificar un determinado desarrollo de fuerza con una direccionalidad distinguida que hace que la acción de esa fuerza ejerza algún tipo de modificación o de tensión sobre la articulación en la que trabajan. En este caso, por ejemplo, los músculos de impulsión. Los músculos de impulsión son aquellos que tienen sus inserciones proximales lejos de las articulaciones sobre las cuales actúa y sus inserciones distales cerca de ellas. Dirigen su mayor fuerza a través del hueso y no a lo largo del mismo. ¿Qué me quiere decir esto? A ver si alguien por ahí puede captar qué representa esta modalidad de impacto de la fuerza sobre la articulación. Fíjense, dirigen su mayor fuerza a través del hueso. Y como ejemplo le da los gemelos. Los músculos de acción rápida tienen sus inserciones proximales cerca de las articulaciones sobre las que actúan y las distales lejos, de manera que la fuerza contráctil se dirige a lo largo del hueso, o sea, sigue el eje del hueso. Esta disposición tiende a traccionar las superficies articulares, convirtiéndolos en músculos estabilizadores. Esto es simplemente la aplicación del ángulo de tracción sobre la inserción del tendón en cercanía o en lejanía de la articulación a la cual están impactando. De manera que el trayecto de la fuerza que genera esa contracción atraviesa, aumentando su componente rotatorio, o en el caso de acción rápida, la dirige paralelamente o al eje axial de manera que ejerce una acción estabilizadora. Podríamos nombrarle a los gemelos, a los mismos gemelos en la rodilla. La fuerza que genera el gemelo sobre la articulación en la rodilla puede trabajar como músculo estabilizador. Este dato es importante en el caso que nosotros, en el momento de trabajar la reeducación, ya vamos derivando la reeducación hacia una instancia más funcional, dirigida a la rehabilitación. Supongamos que nosotros estamos trabajando el caso de una inestabilidad de rodilla, una inestabilidad de tobillo, o de cualquier articulación, nosotros quizás prioricemos el modelo de reeducación con una actividad de músculo de acción rápida porque requerimos de mejorar la estabilidad articular. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Entonces no nos quedamos solamente en la actividad muscular como fuerza. Sí, la fuerza es la que nos permite después ir derivando hacia las necesidades del paciente. Nosotros tenemos también, desde el punto de vista fisiológico, músculos componentes que lo forman, componentes que van a estar relacionados con su actividad contráctil, pero a la vez también está relacionado con
su conexión con el sistema nervioso. Entonces tenemos el componente contráctil, que es precisamente lo que nosotros llamamos la unidad motora aislada, o sea que es la estructura muscular con la sarcómera que provoca el acortamiento. A eso nosotros le llamamos componente contráctil, y que allí, a ese componente, nosotros le asignamos la actividad de acortamiento. Es el trabajo activo, real del músculo. Después tenemos componente, que es el componente elástico en serie, que es el componente que está ubicado entre el tendón y la estructura muscular, haciendo de puente, va y viene. Como de esa manera, entonces, ejerce un nexo para la transmisión de la fuerza entre la estructura propiamente dicha del músculo y el tendón. Y por ejemplo aquí le dice que, o sea, sobresale, ¿no es cierto?, el desarrollo de tensión, especialmente hacia las actividades de estiramiento del músculo, ¿no? Cuando el músculo está trabajando en tensión de estiramiento. De esa manera, entonces, la tensión, no le quiero decir a modelo de red, pero sí a modelo de nexo, de tejido conectivo que hace de nexo entre esas dos estructuras, y va de esa manera transmitiendo la fuerza, pero que se concentra mucho más en la zona cercana de la unión de la estructura del vientre muscular y el tendón. Por eso es como que está más susceptible al estímulo durante el momento de estiramiento del músculo, cuando está en tensión de estiramiento. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos en biomecánica que lo colocamos en tensión útil al músculo? Está relacionado con este componente también. Nosotros estimulamos allí de esa forma con el estiramiento y ejercemos tensión. Componente elástico en paralelo es otro componente que vamos a encontrar ahí, que sí, este tejido conectivo ejerce como de nexo de unión, pero para todas las estructuras del músculo. Está ubicado especialmente, como podríamos decir, de tendón a tendón. Y entonces, por ende, es responsable de la tensión de reposo en el músculo. Porque justamente podríamos decir como la red de sustento de todas esas unidades motoras, o de ese componente contráctil, para que estén conectadas entre sí y que tenga tensión. Ahora bien, esa tensión de reposo del músculo va a depender de dos entidades. Una, de la estructura propia del músculo, y la otra de su conexión con el sistema nervioso. Conexión indemne, ¿no es cierto? Bueno, acá un poquito más grande para que puedan observar y ven de qué manera trabajan los componentes al momento de realizar una tarea, una elevación de la carga. Fíjense cómo se produce acá el trabajo del componente retráctil, que va acortando y va acercando los puntos de inserción. Fíjense cómo acá están muy separados y acá se van uniendo, acortando la estructura del músculo. Y los otros componentes son los que le dan el sustento a la estructura. El paralelo a la estructura misma del vientre muscular, y el en serie va a ir en la conexión con el tendón para transmitir la fuerza. Bueno, como veníamos tratando de relacionar un sistema nervioso, estructura muscular, nosotros tenemos dos conceptos, ¿no es cierto?, para clarificar aquí un poquito. Nosotros hablamos de tono, hablamos de relajación. Hablamos de relajación en el caso de cuando nos dirigimos al músculo, como aquella situación, ¿no es cierto?, de la vuelta al trabajo, de la vuelta de la contracción, para alcanzar el estado de inactividad. A eso nosotros le podemos llamar relajación, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que tener presente que más allá de que el músculo esté relajado,
o en relajación, siempre presenta un estado de preactividad que depende de esos componentes que anteriormente describimos. De la indemnidad de esos componentes nosotros vamos a tener la preparación del músculo para la tarea, para estar siempre como en un estado de anticipación, siempre preparado para trabajar aún en relajación. Lo que acá le define, por ejemplo, como la sensación de firmeza residual, porque no es un músculo que está totalmente inactivo, solo que no está en contracción, pero sí está en turgencia. A eso nosotros lo vamos a referir como la relajación. Y el tono muscular, que el tono muscular van a encontrar infinidad de definiciones, y es aquella la que nosotros consideramos como más completa, es que el tono muscular está en función de la plenitud natural del tejido muscular. ¿A qué se refiere eso? A que todo eso que describimos anteriormente está presente. Y está presente con algunos márgenes más o menos según la estructura de cada persona, pero sí está en condiciones, ¿no es cierto?, preparado para realizar la tarea. Entonces, plenitud natural del tejido muscular y fibroso y de la respuesta del sistema nervioso a los estímulos. Es decir, que el tono no solo depende del músculo, sino que depende del músculo en relación al sistema nervioso. Así como el músculo también puede sufrir alteraciones de su tono sin tener patología o alteraciones de la estructura muscular, sino que simplemente viene desde la orden del sistema nervioso. Para eso, entonces, nosotros vamos a tener que pensar que siempre tenemos que tener presente esa relación. ¿Sí? Esa relación, en principio, la podemos definir como el control que tiene el sistema nervioso sobre el sistema osteomiarticular. En este caso, más que nada, sobre el músculo, que es el componente activo, ¿no es cierto?, que va a ejercer y va a generar la fuerza. Entonces, nosotros vamos a tener el control definido como la activación consciente, por eso hablamos de actividad voluntaria, de un músculo individual, ¿sí? Cuando nos referimos entonces a lo analítico, a lo selectivo. O la iniciación de un engrama preprogramado, que es cuando nos referimos a esos movimientos automáticos, eso que tenemos nosotros reservado, guardado en nuestro archivo, que es lo que yo pretendo que hagan con las maniobras de biomecánica. Eso tienen que estar en un engrama preprogramado. Ustedes, cuando tienen que realizar una tarea, como una reeducación, por ejemplo, automáticamente tiene que venir a la mente, y después el desarrollo de la destreza del hacer, ¿sí? Cómo coloco las manos, como dije anteriormente, para que dé lugar y espacio a un pensamiento más elevado, más complejo, que es precisamente aplicar la técnica de reeducación en este caso, en que es pensar cómo voy a hacer para que este músculo mejore. ¿De qué manera? ¿Me explico hasta allí? Interrumpan si no llegan a comprender. Bueno, entonces, el control del músculo se incluye la activación voluntaria, la regulación consciente de la intensidad y la duración de la contracción. ¿Qué está referido a eso? Quizás ya vamos dirigiéndonos hacia el tipo de trabajo. Primero, yo quiero realizar la contracción. Yo quiero hacer esa contracción rápida, hacer brusca, ligera, quiero hacer lenta, sostenida, ¿sí? De esa manera yo ya estoy regulando el tipo de actividad. Y después, bueno, 1 segundo, 10 segundos, 20, regulo el tiempo. Entonces, bueno, el manejo del control requiere un proceso de concentración y participación intensa. Participación intensa también le podría agregar repetición, práctica.
Bueno, esto está un poquito para volver a insistir en eso, porque en este primer cuadro donde habíamos hablado de un músculo individual o un engrama motor preprogramado, ya está referido y está orientando hacia los distintos tipos, las modalidades de reeducación. Entonces nosotros podemos ir observando a partir de esta definición que es muy variada. Por ende, nosotros tenemos que tener una buena lectura del caso, de evaluación del paciente, para de esa manera poder desarrollar a través del trabajo lo que nosotros estamos describiendo aquí, que es el control del trabajo muscular. Porque no se refiere solo al desarrollo de fuerza, porque la fuerza aislada no es eficiente. El control del músculo incluye la activación voluntaria y la regulación consciente. Y después la práctica. Entonces, son distintos estamentos de una misma práctica. Bueno, acá para recordar los tipos de contracción que son sumamente necesarias, ¿no es cierto?, para recordarlas, porque van a ser herramientas que vamos a utilizar durante el proceso de reeducación. Y vamos a recordar entonces que tenemos contracción estática o isométrica, que son aquellas que se realizan con una actividad muscular sostenida y que donde no hay variación de la longitud extrínseca del músculo, pero sí que genera fuerza. Sí hay variación intrínseca que es a expensa de la longitud, ¿no es cierto?, del tendón sobre la estructura muscular. ¿Sí? Realmente la contracción estática va a estar más dirigida o realizada, ¿no es cierto?, por actividades de tipo sostenida, como la postura, por ejemplo, o la estabilización de articulaciones o de segmentos del cuerpo para realizar una tarea determinada, ¿sí? Y la contracción isotónica es aquella que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que es la que cambia su longitud, es modificada, que puede ser acortamiento o alargamiento, que tiene que ver entonces concéntrica o excéntrica. Esto ustedes ya lo tienen que estar dominando. Ahora bien, las propiedades elásticas del músculo va a ser un elemento, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a poner en juego al momento de trabajar, especialmente en valores que tienen poca fuerza, valores débiles, y que está relacionado con eso que anteriormente les comenté acerca de la tensión útil. La ventaja mecánica que nosotros podemos proporcionar al trabajo del músculo está dada a través de ejercer, ¿no es cierto?, la posibilidad de valernos de la propiedad elástica, ¿sí?, que es la capacidad que tiene el músculo de ceder ante un estiramiento progresivo y que, bueno, al cabo de una determinada longitud, ¿no es cierto?, empieza a ser más restrictivo hasta que bloquea y no puede extenderse más, que sería el límite, que es aquel que nosotros decimos máximo estiramiento, o tensión de estiramiento. Cuando nosotros entonces estamos ejerciendo el uso de la propiedad elástica a favor del trabajo muscular, como fortaleciéndolo. El trabajo muscular se da sobre una palanca articular, ¿no es cierto? En este caso vamos a tomarlo solo como una sola, monoarticular, ¿sí? A un músculo monoarticular. Entonces nosotros tenemos que observar, o sea, colocarnos en la observación del trabajo del músculo. Extráiganse del trabajo de la articulación, si bien van a estar relacionados, porque el músculo ejerce su tarea sobre la articulación. Pero cuando nosotros hablamos de tipo de trabajo muscular, está referido al músculo, no a la articulación. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque tiende a traer confusión a veces a ustedes
cuando hablamos de amplitud total, amplitud externa, amplitud interna, pero está referida al músculo, a la estructura del músculo. Entonces nosotros vamos a tener dentro de una palanca articular, vamos a ver aquí. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos, supongamos que es un codo. Tenemos aquí en el caso entonces un trabajo en amplitud que tiene que ver con la capacidad de acortamiento del músculo. Y en este caso le marca un arco de acortamiento desde un máximo estiramiento, que sería a partir de la posición de máximo estiramiento del músculo, a un parcial acortamiento. A esa amplitud nosotros la vamos a llamar externa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el codo en extensión y lo flexiono hasta los 60, 70 grados, estamos hablando de un trabajo de bíceps en amplitud externa. ¿Estamos hasta allí? Ahora bien, nosotros decíamos que es el título de esto era adaptación funcional del músculo. ¿Qué sucede cuando nosotros en reiteradas oportunidades y con continuidad, prolongado tiempo, trabajamos al músculo de la misma manera? En este caso, trabajo al músculo siempre en amplitud externa. Podría ser el caso, por ejemplo, en la mayor, no sé si alguien hizo Pilates alguna vez. El trabajo de Pilates es precisamente trabajar en la mayoría de sus ejercicios en amplitud externa. Por eso definimos el Pilates como una actividad que genera la estilización del músculo, el estiramiento y el fortalecimiento en estiramiento, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que en este caso lo llama carrera externa, un libro español, le dice que provoca una disminución de la longitud del vientre muscular. Los tendones se alargan, ¿sí? O sea, ese estiramiento es a expensas del tendón. Y lo que va modelando entonces la forma y el estilo de trabajo del músculo cuando nosotros mantenemos la misma situación de trabajo. De manera que entonces, recuerden, nosotros podemos utilizar este mecanismo si requerimos por algún motivo terapéutico la necesidad o requerimos de la modificación de la forma estructural del músculo. No solo la funcionalidad, no solo la fuerza, sino la forma. Por ejemplo, un trabajo postural podría ser. Bien. Tenemos también, por ejemplo, un trabajo en amplitud interna. Un trabajo en amplitud interna es aquel que se define como en la contracción muscular desde un parcial acortamiento a un total acortamiento. O sea que partimos de una posición de desventaja, que es la contraria a la tensión útil. Aquí nosotros le retiramos la tensión útil, le colocamos en una posición de desventaja, por lo cual el músculo va a estar obligado a ejercer mayor fuerza para poder provocar movimiento, porque le quitamos la colaboración de la tensión y de todo ese adicional que genera la activación de los componentes en serie y paralelo. ¿Sí? De manera que si nosotros trabajamos prolongadamente o continuamente en este modelo de amplitud, vamos a generar un cambio en el músculo que va a estar relacionado con el acortamiento, la hipertrofia, esos músculos que se acortan, se retraen, se engrosan, que es el modelo, por ejemplo, de los que hacen mucha pesa, porque cuando hacen pesa generalmente los ejercicios no son totales, siempre quedan en un rango que está muy relacionado con el interno. Bien, después tenemos una intermedia o media,
que es la que se realiza en el arco medio de la amplitud de trabajo, o sea, a partir de un alargamiento parcial a un acortamiento parcial, y que es la amplitud de trabajo que normalmente está relacionado con la funcionalidad, o sea, con los movimientos funcionales que nosotros realizamos para cualquier actividad que realicemos, porque están encadenados, relacionados con la actividad de otros músculos y con la actividad de otras articulaciones para generar una función. Entonces, nunca son movimientos totales. ¿Me explico, no? O sea, a medida que nosotros vamos complejizando la actividad y se va relacionando más la función, que sería caminar, saltar, cualquiera de esas otras que generan una secuencia de movimientos relacionada una con otra para alcanzar un objetivo, se maneja generalmente en este modelo de amplitud, cediendo siempre un rango para ir enganchando con los demás participantes de la secuencia. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Entonces, utilizando más o menos un poco todo lo que vimos para relacionarlo a esto, primero vamos a definir qué es la reeducación muscular, fortalecimiento muscular. Hay una línea muy débil allí que los separa, ¿no es cierto? Pero vamos a ponernos de acuerdo en que la reeducación muscular está dirigida precisamente a los músculos que están en déficit. Entonces, generalmente va a ser la técnica que va a tratar de recuperar la fuerza muscular, ¿sí? Para ponerlo en la normalidad, recuperar una normalidad, y que aplicada a la función también, o sea, busca no solo aumentar la fuerza, que es lo que se refiere acá, para permitir mejores desempeños. O sea, ese desempeño está inserto en algo que se llama función. ¿Cómo trabaja ese músculo dentro de una función cuando ese músculo nosotros lo trabajamos inicialmente aislado, lo recuperamos en fuerza, pero luego tiene que ser capaz de reintegrarse a su trabajo, a su actividad, en relación a los demás componentes que están en la misma actividad. Bueno, como veníamos hablando más o menos, ya hacemos la reeducación muscular, podemos tener dos modelos que tienen que ver con el alcance que tiene con respecto al trabajo, a las estructuras que están recibiendo la reeducación. Y nosotros vamos a tener el método selectivo y el método funcional. Yo quiero reforzar el concepto de funcional. En este caso, funcional no se refiere a que es capaz de trabajar en contra de la gravedad. Funcional se refiere a que es capaz de participar y de desarrollar las actividades de la vida normal, la vida diaria, de la actividad laboral, de la deportiva. O sea, que es capaz de generar o de participar y generar la función. ¿Sí? Estamos ahí porque después no quiero que se confundan con eso. Métodos funcionales. Vamos a hablar primero de esto que es más acotado porque el otro es más extenso. Dentro de los métodos funcionales nosotros tenemos, por supuesto, que definirlo en principio, como dije, reforzar, que es el que se caracteriza por el trabajo destinado a recuperar la función. Puede ser la función total o puede ser la función desgranada, desglosada en diferentes secuencias que hagan intervenir a este músculo que estamos reeducando inicialmente para el logro de la función total. Pongámosle, como en este caso, parte de la característica de la función recuperada con condiciones es la coordinación, que la característica del movimiento que debe realizar tiene que ser coordinado. Por eso también dentro
de la actividad de reeducación tienen que estar presentes aquellos que mejoren la coordinación, que no necesariamente tienen que estar relacionados con la fuerza. ¿Me explico? Entonces, la coordinación tiene que tener en cuenta que no solo se refiere al movimiento que estéticamente lo ven aceptable, sino que también tiene que ver con el movimiento que genera menor gasto energético, o sea, con la economía del esfuerzo. Cuando el músculo, el movimiento es incoordinado, es torpe, genera mayor gasto de energía. Por ende, resulta más difícil para el paciente realizarlo y así comienza el desapego, digamos, a la actividad. La reprogramación neuromotriz dice que nos permite colocar nuevamente la contracción muscular en su contexto fisiológico. Devuelve al paciente un músculo realmente eficaz y adaptado a su función. Esto es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que a veces podemos tener la tendencia a trabajar excesivamente en la fuerza, excesivamente, y no nos damos el tiempo a que esa fuerza sea utilizada en coherencia con el trabajo del músculo en la función. Hay distintos motivos por los cuales el músculo también puede presentar esa ineficiencia, digamos, en la función, y que tiene que ver con aquello que hablamos al principio, que es su sintonía con el sistema nervioso. El sistema nervioso también aquí juega un papel preponderante, primero, en aquello que ustedes ya vieron, por ejemplo, en algunos casos, lo que es la memoria del movimiento. Entonces, la reprogramación neuromotriz requiere de la memoria del movimiento, o hace uso de, y resulta que un paciente puede estar determinada cantidad de tiempo con un músculo débil, con un músculo ineficiente. Por ende, ¿qué sucede cuando un músculo es ineficiente y queremos hacer la tarea de igual manera? ¿Alguno recuerda? ¿Hay compensaciones, profe? Exacto. Se generan compensaciones, suplencias. Alguien tiene que hacer el trabajo. ¿Sí? No importa si está mal, pero yo quiero caminar. Bueno, no tengo buen tríceps, pero me las arreglo. Y bueno, si en determinado tiempo camino mal, yo puedo recuperar la fuerza, pero en mi memoria sigue lo que dijimos al principio como engrama motor, sigue el alterado. Entonces, por más que el músculo haya recuperado la totalidad de la fuerza, esté en muy buenas condiciones, al momento de ejercer la función, seguimos con el vicio de la compensación. No se presenta o no se da toda la eficiencia del músculo porque está atravesado, digamos, por la memoria, y sigue manejándose con las compensaciones. Bien. El reentrenamiento de la fuerza, bueno, como su nombre lo dice, tiene que ver con la capacidad del músculo. Cuando hablamos con capacidad de resistencia, nos referimos al tiempo de trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es capaz el músculo de trabajar, de mantenerse activo? Que generalmente va a estar muy relacionado. Entonces, en el caso de las contracciones isotónicas, nos vamos a referir en tiempo en cantidad de veces, o sea, la repetición, cuántas repeticiones, eso a nosotros nos va a representar el tiempo de trabajo. O en la isométrica, allí sí va a ser tiempo real, cuánto tiempo es capaz de sostener la contracción estática, ¿sí? Entonces, el reentrenamiento del esfuerzo, a su vez, de ser capaz de sostener y recuperarlo para el día entero, o sea, que no haya agotamiento en el día y que pueda entonces ir normalizando la actividad, también tiene que ver con
la capacidad de adaptación que tiene el músculo para ir desarrollando su tarea en tiempo y entorno. O sea, cómo se relaciona con el entorno cuando tiene que hacer distintos tipos de adecuaciones, que dentro del gabinete, dentro del consultorio, las tiene resueltas porque el ambiente está preparado. Entonces eso tiene que ver con el entrenamiento del esfuerzo, no solo el tiempo que es capaz, o sea, que no se agote tanto y que pueda ir de esa manera internalizando ya la actividad recuperada, sino que también tenga la ductilidad como para adecuarse a cualquier situación o entorno, que no pierda el control de la actividad porque se presentó un obstáculo, por ejemplo, que tenga la capacidad de ejercer la variante necesaria como para poder ejecutar la función sin perder el control. Y ejercicios objetivos múltiples tienen que ver con aquellos que nosotros adicionamos o adherimos para que tengan un objetivo también sistémico generalmente. Cuando hablamos de ejercicio cardiovascular, ejercicio de tipo respiratorio o aquello que nosotros utilizamos para mejorar el sistema digestivo, que generamos de esa manera mejoramiento del retorno venoso. Entonces allí nosotros estamos adicionando un objetivo más que generalmente va a estar relacionado con sistemas que no precisamente tienen como resultado o como objetivo mejorar la fuerza. Cuando nosotros entonces tenemos en claro cuáles son los métodos funcionales, nosotros tenemos que pensar que aquella reeducación que nosotros iniciamos al primer momento en cuestión de músculo muy débil, inadaptado, ineficiente, tenemos que tener presente el paralelismo con lo funcional. No nos quedemos solamente con que haga más cantidad de veces o que tenga más fuerza, sino que sea capaz de colaborar en la función, de sumarse a la gestión de la función, el ejercicio de la secuencia, cuando no está solo, tiene que relacionarse con los demás. Entonces allí es donde tiene que acoplar otra característica del trabajo muscular que tiene que ver con lo que vimos al principio, que era el control, la regulación. ¿Cómo regula? Porque no va a ejercer un montón de fuerza y los otros menos. Hay muchas cosas. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de métodos funcionales, ya excedemos la fuerza. Y nos vamos acercando más a la función y más a un estamento más alto que es el sistema nervioso. Cómo ejercemos el control y cómo regulamos la fuerza y la actividad. Método selectivo. El método selectivo es el que nosotros ahora lo vamos a estudiar más desmenuzadamente porque es el principio. Es aquel que nosotros vamos a utilizar en caso de músculos con marcada debilidad y que necesitamos un trabajo muy minucioso, cercano, y que generalmente va a estar relacionado con músculos a los que vamos a trabajar de forma analítica. O sea, cuando nosotros decimos analítica nos estamos refiriendo a músculos que tienen acción común, puede ser el grupo muscular flexor, grupo muscular extensor de una articulación, o bien, si queremos ser mucho más detallado, especialmente un músculo, por ejemplo, qué sé yo, psoas, peroneo lateral largo, por ejemplo. Entonces allí yo aplico las modalidades necesarias como para disociarlo de lo mayormente posible de los sinergistas, para que actúe lo más posible individualmente. Entonces de ahí es que es necesario conocer las diferentes maniobras que tenemos para resaltar el músculo. Cuando hablamos de global nos referimos a cadenas de movimiento. Cadenas de movimiento que son más acotadas, no llegan a la calidad de función, que tiene que ver con cadenas de movimiento que tienen que ver con gestos. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aquí, ustedes ven esta maniobra es
una global y que está relacionada con una metodología que se llama facilitación neuroproprioceptiva, FNP, y es un método selectivo global, porque trabaja al mismo tiempo músculos y modalidades en diagonales y rotatorias de movimientos que son incorporados en la mayoría de los movimientos funcionales. Por eso son como engramas, bases que nosotros después requerimos para una función mayor. Me explico allí, ¿no? Es como que la global es la cadena de movimiento que ustedes conocen. O sea, es un movimiento, pero que realmente no cumple un objetivo, no tiene un alcance a decir, me proporciona a mí algún tipo de objetivo funcional que me satisfaga en la vida. No puede ser desde respirar, alimentarse o bailar, qué sé. ¿Me explico? Entonces acá yo trabajo más acotado y puedo determinar una cadena de movimiento que genera actividad de músculos que yo pretendo resaltar o mejorar. ¿Sí? Bueno, acá viene un temita. Nosotros hablamos de la resistencia, o sea, nosotros sabemos que el músculo ejerce una fuerza y que va, porque es una máquina, fuerza. Entonces, y va a generar movimiento venciendo la carga de una resistencia, que puede ser, en principio, de modelo intrínseca, que se refiere precisamente al propio peso del segmento que se va a mover, ¿sí? Y también a la tensión que pueda generarse en modo de resistencia de todas las estructuras periarticulares. Un ejemplo que le podría decir como una resistencia intrínseca podría ser, por ejemplo, en el caso de adherencias, por ejemplo, retracciones, ¿sí? O hipertonía exagerada, que con la espasticidad, por ejemplo, es una resistencia intrínseca, de manera que el músculo tiene que generar más fuerza para vencer, porque hay algo en el interior que le está provocando una fuerza opuesta. Una restricción, yo lo llamaría más una restricción. Y una resistencia extrínseca, que es la que proviene, como dice aquí, desde el afuera, o sea, una carga X, que comienza con la acción de la gravedad. Entonces, la primera carga extrínseca que tenemos nosotros es la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Esto es sumamente importante tener en cuenta para poder ir de esa manera ir incorporando la progresión de la resistencia para que a nosotros nos dé más o menos una guía del manejo de la resistencia para poder ir trabajando al músculo sin equivocarnos en la dosificación de la misma. Bueno, eso ya habíamos hablado, esto está relacionado con los tipos de contracción, pero en este caso lo vamos a ir derivando al tipo de contracción a la modalidad de trabajo del músculo, porque nosotros podemos requerir, de acuerdo a la fisiología de trabajo del músculo dentro de las funciones, en algunos momentos pueden tener mayormente el modelo de trabajo estático sobre el dinámico, o bien puede compartir, por ejemplo, los isquiotibiales, los cuádriceps, son músculos que tienen gran parte de su tarea en trabajo estático porque son músculos antigravitatorios, por ende requieren de esa modalidad de trabajo para sostenernos, pero a la vez son músculos activos en lo dinámico también, son músculos importantes en los movimientos dinámicos. Es el trabajo estático, entonces se ejecuta en sector lineal o angular determinado. ¿A qué se refiere eso? Precisamente a esto que yo le dije recién.
músculo tiene determinada tarea en distintos tipos de funciones en las cuales en algún segmento de la secuencia requiere de su funcionamiento estático. Supónganse, si yo levanto mi brazo y acá escribo en un pizarrón, lo voy a estar escribiendo en un pizarrón, el deltoides va a tener que trabajar en modelo estático para sostenerme el brazo en alto. De esa manera yo estoy incorporando la actividad estática de un músculo dentro de una función que en este caso es escribir en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, para ese tipo de actividad nosotros ya previamente, según el modelo gestual o la actividad que nosotros queramos recuperar, vamos a reconocer en qué momento es requerido ese músculo, con qué angulación de su contracción incluida, o sea, en la tarea, debe realizar un trabajo estático. Entonces nosotros vamos a tener que fortalecer ese trabajo con un modelo de trabajo estático, no podemos trabajarlo dinámicamente. ¿Me explico? Entonces, como dice acá, es el tipo de contracción para mantener una actitud. Y su definición es un momento motor igual al momento resistente. Por ende, se da un resultado de un movimiento. Sostengo, mantengo, estabilizo. Pero todo el tiempo estoy trabajando. Entonces, este es más allá del ejemplo que yo le dije, está muy relacionado, por ejemplo, hablábamos de los tipos de músculos, la impulsión rápida, cuando nosotros queremos recuperar la estabilidad articular, nos valemos de esta modalidad para generar de esa manera una estabilización de la articulación que por alguna lesión quedó con ligamentos deficientes. Entonces, yo voy a trabajar con esta modalidad para poder reforzar la estabilidad. Bueno, el trabajo estático, las ventajas. Se puede obtener actividad muscular aun cuando el movimiento articular es imposible. Eso se refiere, por ejemplo, a una persona que está inmovilizada, por ejemplo, con yeso. ¿Sí? O por alguna cuestión no debe mover la articulación. Entonces, si bien puede no estar enyesada, pero no debe mover, entonces se puede trabajar tranquilamente. Permite mantener la actividad muscular en los casos que el movimiento aumente la fricción, por ejemplo, en los casos de artrosis aguda. ¿Sí? Entonces se trabaja mucho en modelo estático para que no se debiliten mucho los músculos durante el periodo agudo, cuando disminuimos lo máximo posible el movimiento. Provoca los movimientos de los elementos tendinosos dentro de sus vainas, favoreciendo su deslizamiento. Recuerden, habíamos dicho que en la contracción isométrica, el músculo permanecía extrínsecamente del mismo tamaño, pero en el interior las estructuras modificaban y era expensa precisamente del alargamiento. Eso provoca el deslizamiento y favorece entonces el mantenimiento, ¿no es cierto?, de los planos de deslizamiento. Favorece el trofismo de los cartílagos por la presión que genera los cambios de tensión. Claro, produce compresión, enchufe. No hay movimiento, pero produce compresión, enchufe. Las desventajas, bueno, al no provocar movimiento no mantiene la cursión articular, que sería un resultado indirecto, ¿no es cierto?, del dinámico. Y la imagen de movimiento y el esquema espacial, que era lo que precisamente hablábamos anteriormente. Recuerden, porque la estática estaría más dirigida al trabajo de sostén, en el cual podemos nombrar como lo máximo que es la postura, y nadie está atento a su postura, nadie está controlando la postura, la postura está automatizada, está grabada en la memoria y se da automatizada. Entonces, todo el tiempo está bajo un trabajo estático. Entonces, no nos permite generar una imagen de movimiento y esquema espacial. Y por ende, como resultado de eso, puede ser de difícil comprensión para la ejecución, porque no estamos atentos al movimiento a la contracción que es estática, que no hay movimiento.
El trabajo dinámico es aquel en que el momento motor y el momento resistente se desequilibran. ¿Sí? Tenemos dinámico concéntrico cuando el momento motor prevalece, o sea que es cuando hay acortamiento. Y el dinámico excéntrico cuando el momento resistente prevalece y hay alargamiento. En este caso, por ahí suele ser una modalidad muy usada, el dinámico excéntrico, para iniciar la activación muscular en aquellos valores muy bajos, porque la excéntrica recluta mayor cantidad de unidades motoras que la concéntrica. Entonces, pedir que sostenga y que deje caer suavemente, por ejemplo, un segmento por allí, en algunos valores, sirve muy bien para iniciar la activación, precisamente por esa condición de que recluta mejor. Bueno, el trabajo es la ventaja. Primero, el desplazamiento articular, mantiene la idea del movimiento. También tiene esto que es tan importante: la movilidad permite toda la trayectoria muscular desde máxima elongación a máximo acortamiento, lo que nos permite a nosotros por ahí trabajar en lo selectivo muy puntualmente, y nos permite todo el trayecto de trabajo con el uso de las tensiones, ¿no es cierto? Mantiene el esquema corporal-espacial, ya lo dijimos. Y bueno, y el gesto sí es mucho más fácil porque es movimiento. ¿Quién no va a poder doblar una rodilla, tirar un codo? O sea, es mucho más conocido, más simple de entender. Y bueno, lo otro, que tiene una variedad importante de ejercicio, que cuando nosotros ya estamos hablando de una actividad, o sea, un trabajo de reeducación, pero ya fuera de lo manual. ¿Me explico? Vamos a tener presente que nosotros vamos a hacer esta modalidad selectiva y manual en aquellos valores que no llegan a 3. El valor 3 sería nuestro punto, digamos, de cambio para otra modalidad de trabajo, que ya no está relacionado con lo manual, sino que puede estar relacionado con los ejercicios, que es lo que van a ver después en movilización activa. O sea, las variantes de ejercicio. Después van a tener también la posibilidad de ver métodos que están ya preestablecidos, estructurados, pueden ser con mecanoterapia, pueden ser ejercicios libres. O sea, a partir del valor que nos dé la posibilidad de trabajar y manejar y controlar en contra de la gravedad, nosotros tenemos una diversidad infinita para trabajar en la reeducación, en todas sus formas. Bueno, la desventaja es la fricción articular, o sea, en aquellas articulaciones que están con problemas de artrosis y demás, por allí el dinámico nos trae inconvenientes. Hay que seleccionar y ver de qué manera trabajar para que haya la menor cantidad de fricción. Eso ya van a ir viendo después algunos tipos de metodologías que generan beneficios a ese respecto. El trabajo dinámico no siempre responde a las exigencias fisiológicas, es lo que hablábamos recién. Yo no voy a trabajar de manera dinámica un músculo netamente postural, por ejemplo, cuando yo lo requiero en su modalidad de postural. ¿Me explico? Bueno, dentro de las características de trabajo del músculo, nosotros decíamos que es una máquina de fuerza, o sea, es una estructura que transforma la energía mecánica, la energía química en energía mecánica. De manera que tenemos que estudiarla y qué es lo que produce, cómo obtenerla. Bueno, dice el efecto del entrenamiento, que es debido a gran parte del aumento de la circulación y al desarrollo del sentido muscular a través del sistema propioceptivo. Fíjense cómo ahí ya está inmiscuyendo al sistema nervioso. La hipertrofia de las fibras musculares individuales, es lo que habíamos hablado anteriormente. Recuerden que la ejercitación
o la exigencia de trabajo responde con dos modalidades. Una, la hipertrofia de la fibra muscular. Y segundo, con el reclutamiento de mayor cantidad de unidades motoras, o sea, la inclusión de mayor cantidad de fibras musculares que están en reposo, están dormidas, no trabajan. ¿Por qué? Porque la exigencia siempre es la misma. Entonces, el secreto de la reeducación es precisamente la exigencia. El músculo responde a la exigencia, porque esa exigencia le provoca un caos interior. Está relacionada a veces con un primer impacto de falta de circulación sanguínea en el momento de ese pequeño estrés, ese pequeño caos. Y eso hace que se desencadene y recurra a poner en juego más unidades y a mejorar las que tiene, en poner en mejores condiciones las que están. Bueno, acá les dice, aumento el número de unidades motoras que intervienen, ¿sí? Y reinervación de las fibras musculares denervadas. ¿Qué quiere decir eso? Recurra a vos que está dormida, despertate para venir a trabajar. La resistencia a la fatiga es la capacidad que tiene el músculo de trabajar en la unidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo puede trabajar antes de cansarse? Entonces, la habilidad de efectuar movimientos repetitivos propios de una actividad prolongada. Por ejemplo, lo que realizan los posturales, los antigravitatorios. Para desarrollar fuerza se requiere gran esfuerzo y pocas repeticiones. Esa es la modalidad de trabajo, pero que se mide de otra manera. O sea, nosotros vamos a ir viendo que si queremos desarrollar la fuerza, a ese músculo lo vamos a desafiar en fuerza. Y si nosotros queremos que un músculo sea capaz de trabajar más tiempo, lo tenemos que desafiar en tiempo. ¿Me explico? Entonces allí encuentro la primer fórmula, la más básica que yo puedo tener para iniciar el trabajo de reeducación muscular. Pero ¿qué sucede? Cuando un músculo está débil, tiene déficit de ambas cosas. Tiene poca fuerza, tiene poca resistencia. Hace muy poquito de trabajo y se cansa rápidamente. De manera que nosotros tenemos que ir sincronizando la modalidad de trabajo para generar recursos en ambas modalidades. Y bueno, el objetivo es desarrollar una secuencia motora y una respuesta voluntaria, desarrollar la fuerza y elevar el umbral de fatiga. Ese sería nuestro primer objetivo. Los tipos de movimientos necesarios, efectivos, seguros y aceptables. Esa es la primera parte, lo que decíamos, lo primero que yo puedo pensar. Entonces, fíjense, todas las técnicas en este caso están dirigidas a activar unidades motoras. Aquella etapa en la cual el paciente es incapaz de contraer voluntariamente un grupo muscular específico. Requiere de los músculos compensadores, requiere de artilugios para poder hacer la actividad porque el músculo no responde debidamente. Entonces, si el paciente no se mueve, pues hay que utilizar diversas técnicas que aumenten la actividad específica de la unidad motora. Entonces tenemos procedimiento de enfoque, que es lo que hablábamos hoy en cuanto a cómo trabaja el sistema nervioso, y la estimulación proprioceptiva, que tiene que ver con esa propiedad de estiramiento, de elasticidad del músculo, es nuestra primer modalidad de activación proprioceptiva, de estimulación proprioceptiva, directamente al uso muscular, directamente al órgano tendinoso de Golgi, directamente a esos proprioceptivos que están allí, son propios del músculo y que yo entonces voy a estimularlo. Y nuestro primer mecanismo es justamente el estiramiento. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profe. ¿Bien? Bien, profe. ¿Ninguna pregunta hasta aquí?